Todo el mundo piensa que Discamino nació en 2009 para que Gerardo hiciera el camino. Gerardo, nuestro amigo sordociego, mi alumno, mi hermano, aquel chavalito que tenía tantas ganas de andar en bicicleta y de hacer el Camino de Santiago y que no podía hacerlo porque al no ver y no oír y no tener equilibrio no era capaz de realizar esa aventura que tanto le apetecía. En 2009 encontramos en la web el triciclo con el que después llegamos a hacer ese primer camino, y cuando llegamos a la Plaza del Obradoiro, Gerardo, que había disfrutado tantísimo de aquella experiencia, quiso que otras personas en una situación parecida a la suya, una situación física, intelectual o sensorial como la suya, pudieran también disfrutar de lo que él había disfrutado. Y en la misma Plaza del Obradoiro nos pidió que buscáramos más gente con problemas como él para hacer el camino muchos años. Ahí es donde realmente nace Discamino, justo al terminar nuestro primer camino. A partir de ahí, en este momento llevamos hechos ya 155 caminos. Hemos llegado a Santiago un montón de veces, no 155, porque en ese número de caminos contamos otras aventuras parecidas, como la Vuelta Ciclista a España, como la Vuelta al Perímetro de la Península Ibérica, como los puertos del Pirineo, como los puertos de los Alpes, o la ascensión al Mulhacén. Y más de 800 personas con diferentes discapacidades han llegado de nuestra mano, de la mano de Discamino, a esas metas que se habían fijado y que no podían alcanzar debido a su problema de discapacidad. Cuando uno llega a Santiago, la emoción siempre es enorme, le sucede a cualquiera. Cualquier persona tenga una discapacidad que ha vivido la aventura de caminar 100 kilómetros o 800, o quién sabe, o hasta hay gente que ha venido caminando desde Roma, más de 2.500 kilómetros. Todos se emocionan muchísimo al llegar a la plaza porque llegar allí supone la consecución de un reto, pues bueno, para todos ellos difícil y complicado, ¿no? Pero cuando la persona tiene una discapacidad, pues esa emoción se multiplica. Y si encima esa discapacidad es una discapacidad sobrevenida, personas como en el caso de Bóveda, que en su mayor parte no tienen la discapacidad de nacimiento, sino que es algo que les vino después, durante la vida, después de tener una primera parte vital sin problemas físicos, bueno, pues una enfermedad, un accidente, en fin, les cambió, les truncó esa vida. Y cuando alguien que ha tenido esa primera parte plena, pues de repente tiene que enfrentarse a toda esa pérdida de condiciones físicas que en muchos casos les lleva a sentir que su vida ha terminado, pues cuando consiguen que su cabeza haga ese clic necesario para dejar de pensar en lo que ya no pueden hacer y empezar a pensar en lo que todavía pueden hacer, y se animan, se atreven a enfrentar ese reto complicado para cualquiera, tenga o no discapacidad, pues cuando se atreven a enfrentarlo y se preparan para ello, y después del sufrimiento que supone pues el haber superado ese trauma de vida, el sufrimiento que supone entrenarse para la aventura y el sufrimiento que supone vivir la aventura, cuando esas personas llegan a Santiago, la emoción es siempre pues muchísimo mayor. La emoción suya y la nuestra, la de los pilotos, porque nosotros, bueno, ya hemos llegado tantísimas veces a Santiago que alguien puede pensar que ya no nos supone nada, que ya no nos emociona, pero no es así. Cuanto mayor es la emoción de la persona con la que vamos, mayor es la emoción que sentimos nosotros, porque aunque en muchos casos no les conocemos antes de empezar, durante la ruta sí que llegamos a saber de sus vidas, ¿no? Llegamos a conocer sus realidades y compartimos, pues, en muchas ocasiones el dolor, la frustración y después pues el gozo de llegar a la meta.
El camino es una aventura tremenda. Y cuando a ese camino se le unen, pues eso, todos los dolores que suponen el haber pasado por experiencias tan terribles, pues bueno, pues ser cómplice de eso, haber podido colaborar para que esa persona llegue a sentir lo que en ese momento siente cuando entra a la plaza, pues la verdad es que es muy grande, y que a nosotros, a los pilotos de Discamino, nos llena de alegría y nos da la vida. La verdadera razón por la que nosotros seguimos ahí es por eso, por toda esa emoción, toda esa gasolina, todo ese combustible para seguir viviendo, que nos da el poder compartir con tantos y tantas personas que al final son amigos nuestros y con los que compartimos muchísimo a lo largo de los días de camino, pues poder, como digo, ser parte de esa felicidad suya. Viva peregrinos! Soy aventurero! Que viva los chicos guapos de Sevilla!